Que Dios les bendiga, es una bendición saludarles en esta oportunidad y damos inicio a esta conferencia que estoy seguro va a ser de mucho interés para cada uno de nosotros. La brujería. Hoy es un día muy importante para el mundo del ocultismo, para el mundo del espiritismo. Dice que esta fecha es cuando se reúnen una gran cantidad de personas que practican las obras del ocultismo. Y es necesario traer este tipo de enseñanzas, este tipo de conferencias, para que las personas que practican estas cosas se les alumbre el entendimiento, que la palabra de Dios pueda entrar al corazón, al espíritu de cada uno de ellos y que puedan ver. No es lo que yo diga, no es lo que los predicadores dicen, es lo que dice las Sagradas Escrituras. Y hoy vamos a estar viendo esta conferencia a la luz de la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto de esto? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, utiliza mi vida, mi mente, mi corazón, que tu Espíritu Santo me inspire, que tu Espíritu Santo me dé la fortaleza para predicar. Me cubro bajo tu gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entramos entonces a esta conferencia. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 1 al 6. Y dice así, Segunda de Crónicas 33 del 1 al 6. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Edificó asimismo altares a todo el ejército del cielo en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Vemos entonces una historia interesante en el libro de Crónicas, cómo un rey llamado Manasés se desvió del propósito de Dios, se desvió del mandamiento que Dios ha dejado a través de su palabra, y este hombre llamado Manasés se inclinó a las prácticas del ocultismo, a las prácticas de la adivinación, a las prácticas de consultar a agüeros para saber del futuro. Y dice la Biblia que él levantó altares al ejército del cielo. La Biblia nos enseña que nos es prohibido hacer altares, hacer honor al ejército del cielo. Cuando habla acerca del ejército del cielo, por supuesto, está hablando de deidades, está hablando de potestades que nosotros no podemos ver. Y el día de hoy, por supuesto, lo vemos también. Las personas que practican la brujería, que practican la hechicería, el ocultismo, tienen sus altares y cada uno de ellos tiene a quien invocar. Hay diferentes nombres. Por ejemplo, en nuestro país, Guatemala, en el cual estoy en este país, acá hay brujos que tienen a San Simón. Y ellos le piden a San Simón dinero, le piden riquezas, le piden mujeres, le piden casas, carros, viajes y un sinfín de cosas. Otros tienen a Pascual Bailón y tienen un altar a Pascual Bailón. De la misma forma, le piden muchas cosas, le piden riquezas, carro, viaje, mujeres, etcétera. Y así puedo mencionar una cantidad de personajes que las personas invocan, que las personas le piden favores. Es lo mismo que sucedió con Manasés. Dice que le hizo altares al ejército del cielo. ¿Existe entonces la brujería? Por supuesto que sí. Alguien en una oportunidad me pidió: Diego, ¿tú crees en la brujería? ¿Crees en todas esas cosas? Por supuesto que sí. Oh, yo no sabía que tú creías en eso. Claro,
porque he encontrado en la Biblia, y lo vamos a ver durante la conferencia, he encontrado en la Biblia historias de hombres que practicaron eso, y por supuesto, el reino de las tinieblas también tiene lo suyo. ¿Qué significa brujería según el diccionario? Conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de la persona. Eso es lo que dice el diccionario acerca de la brujería. Dice que es un conjunto de conocimientos, unas prácticas, unas técnicas para hacer magia. ¿Existe las obras del espiritismo? Por supuesto que sí. ¿Funciona? Por supuesto que sí. ¿Da resultado? Claro que sí. Pero tenga en cuenta esto, que es prohibido. Hay cosas que funcionan. El hecho de que funcione no significa que nosotros tengamos licencia para practicarlo, que tengamos permiso para hacer tales cosas. Y vamos a ir viendo durante la conferencia que realmente hay obras que sí dan resultado, hay prácticas que las personas realizan y da buen resultado, pero no se nos es permitido. Hay una historia en el libro de Números, capítulo 22, del versículo 5 en adelante. La historia de Balac y Balaam. Balac era un rey y Balaam era un profeta. Pero este Balaam hacía dos cosas. Él era profeta de Dios, pero también practicaba el ocultismo, practicaba la hechicería. Veamos lo que dice el libro de Números 22:5. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. ¿Por qué se considera que Balaam practicaba también la hechicería, practicaba la adivinación? ¿Era profeta de Dios? Por supuesto que era profeta de Dios, porque en los últimos versículos dice: Balac sabía que Balaam al que bendecía era bendito y al que maldecía era maldito. Como hijos de Dios, nosotros se nos es prohibido maldecir. Ningún siervo, ninguna sierva, ningún hermano, ninguna hermana que dice ser cristiano, que dice ser discípulo de Cristo, puede maldecir a otra persona. Solamente los que practican el ocultismo, los que practican el espiritismo, la brujería, la hechicería, ellos sí maldicen, envían maldiciones. Y esta es la historia de Balaam. Y Balac sabía que Balaam tenía estas cualidades. Al que bendecía era bendecido, al que maldecía era maldito. Entonces le dijo a Balaam: quiero que tú maldigas al pueblo de Israel. No voy a entrar en detalle qué sucedió con esta historia, sino quiero enfocarme que sí, la brujería funciona, que sí, la brujería da resultado en algunos casos. Pero el hecho de que resulte, el hecho de que funcione, nuevamente voy a dar tanto énfasis y voy a recalcar muchas veces que no se nos es permitido. Tuve una conversación con un amigo y él me decía: fíjate que sí da resultado. A mí me llevaron donde un señor que hace rituales, que hace secretos. Y fíjate que al poco tiempo, como comenzó a venir negocio, comenzó a venir dinero, comenzaron a abrirse puertas. Sí funciona, Diego. Y le dije: claro que funciona, pero es prohibido. Claro que funciona, pero Dios no lo permite. Y esto fue la historia de Balaam. En el libro de Lucas, y esto es sumamente interesante, por eso le digo: lea la palabra de Dios. Estudie las sagradas escrituras, porque cuando nosotros estudiamos la Biblia, nuestro entendimiento se abre,
nuestro conocimiento se amplía y entendemos entonces cómo funciona el reino espiritual. Hay un mundo espiritual, hay un mundo terrenal en el cual vivimos, pero también hay un mundo espiritual. ¿Y cómo vamos a comprender el reino espiritual si no es a través de la palabra de Dios? En el libro de Lucas capítulo 4, versículos 5 al 7 dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. He escuchado a algunos predicadores que dicen: el diablo le ofreció todo a Jesús. Mentiroso, embustero. Pero Jesús en ningún momento le contradice. En ningún momento Jesús le dice al diablo: mentiroso, embustero, ¿por qué me estás ofreciendo el reino y la gloria de la tierra? Jesús no lo contradijo, porque es una verdad. Dice la Biblia que el diablo es el que gobierna el mundo. El diablo es el que gobierna aquí en esta faz de la tierra. ¿Por qué razón? Porque el hombre así lo quiso. Vayamos un poco hacia atrás. Cuando Dios formó a Adán y a Eva, cuando Adán desobedeció a Dios y obedeció a la voz del diablo, en ese momento le entregaron todo el reino, le entregaron toda la potestad de aquí, de la tierra. Entonces, Satanás estaba diciendo, aunque como dijo un predicador, difícil encontrar verdad en Satanás, pero en esta ocasión él estaba hablando con la verdad. Y dice: todos los reinos se me ha sido dado. Le dice a Jesús: si tú postrado me adorares, yo te doy todos los reinos de la tierra. Y Jesús no lo contradijo. Eso es muy interesante. En ningún momento Cristo lo contradijo y le dice: mentiroso, embustero, vete. No, porque es una verdad. ¿Y cuántas personas que por ambición de dinero, por ambición de las riquezas, por querer más y más, han hecho pacto con el diablo? Muchos de ustedes que me están viendo en este momento han hecho pacto con el diablo. Han ido donde el brujo, han llevado chompipes, han llevado gallos, han llevado gatos, han llevado perros, han llevado cerdos, han hecho sacrificios, ¿sí o no? Han hecho sacrificios para que venga dinero, para que venga riqueza. Me cuenta un amigo una historia, un amigo predicador, y me dice: te voy a contar una historia, Diego. Claro que sí, soy a todo oídos, para que tú vayas creciendo, para que tú vayas ampliando tu conocimiento, cómo funciona el reino de las tinieblas. Y él me dijo: una familia llegó a mi casa y se confesaron y fueron a pedir perdón y me dijeron: pastor, el día de hoy nos vamos a confesar. Fíjese, pastor, que hace algún tiempo nosotros hicimos un pacto con un brujo, contratamos a un hechicero, esos que practican el espiritismo, y se hizo rituales y nosotros pedimos dinero. Y decía este pastor: fíjate, Diego, que yo miraba a esa familia próspera, carros del año, almacenes por acá, negocio por acá, tienda por aquí, abarrotería por allá. Mira, un sinfín de negocios les iba muy bien. Me consta de que eran muy prósperos, pero yo nunca imaginé de dónde provenía esa bendición. Hay gente muy prosperada, hay gente que tiene riqueza, hay gente que tiene dinero suficiente, pero no todos lo han obtenido con Dios. No todos lo han obtenido pidiéndolo en oración, en ayuno, en vigilia, en intercesión. Una gran cantidad de personas tienen riquezas, pero se lo han pedido al brujo, han hecho pactos, han ido a la montaña, han ido a los volcanes, han ido a los ríos, en diferentes lugares han hecho el rito, el pacto. Y me decía este pastor: pero dice que hay un lapso de tiempo donde se tiene que renovar el pacto, se tiene que renovar el contrato con Satanás. Y dice que cuando ellos se presentaron y dijo el intermedio, el medium, el brujo, le dijo a esta familia: muy bien, ahora el diablo pide algo más.
ya no quiere sacrificio de animales, ya no quiere gallos, ya no quiere chompipes, ya no quiere cerdos, ya no quiere nada de eso. Ahora está pidiendo un bebé recién nacido. Si ustedes van a renovar este pacto, van a tener el doble de lo que tienen el día de por sí. Ya tenían mucha riqueza, de por sí eran muy prósperos y se iba a duplicar, pero estas personas dice que ya no se atrevieron. No, a eso sí ya no le entramos. Está bien que sacrificamos gallos, perros, gatos, cerdos, pero ahora sacrificar a un recién nacido ya no. Se hicieron para atrás. ¿Y qué dijo el diablo? Muy bien, ya que ustedes ya no quieren renovar el pacto, aténganse a las consecuencias. Y estas personas vinieron a la ruina. Y me decía este pastor, increíble cómo el diablo se llevó todo, absolutamente todo. Ahora son empleados, ahora trabajan para otras personas después de haber sido patrones, haber sido los jefes. Porque existe el reino de las tinieblas. El diablo le dijo a Jesús, si tú postrado me adorares, te daré las riquezas de este mundo, la gloria, fama. ¿Cuántos artistas han hecho pacto con el diablo por fama? Y ahí está en internet, busque usted en internet, en YouTube. Ahí Katy Perry abiertamente reconoce que hizo pacto con el diablo. Ahí también tenemos a, ¿quién más? Michael Jackson, antes de morir, él reconoció que había vendido su alma al diablo por fama, por riqueza. ¿Cuántos cantantes están allí en el YouTube? Han reconocido abiertamente que habían hecho un pacto con el diablo y por eso tienen riqueza, tienen fama. El diablo da dinero, por supuesto que da, pero es prohibido. El diablo da riquezas, por supuesto que sí, pero es prohibido para usted y para mí. Pero ¿cuántas personas por ambición del dinero hacen todas estas cosas? Querido amigo y amiga que me está viendo, posiblemente usted practica la hechicería. Hay dos grupos. Está el sacerdote maya, está el brujo, pero también están las personas que acuden a ellos. Entonces hay dos grupos de personas, los que son los que practican la magia, pero también los que acuden a ellos. Y también hay personas que acuden al brujo para hacerle daño a su prójimo. ¿Cuántas personas han ido a la ruina, han ido a la desgracia, han ido a la deuda y no se explican por qué razón llegó fracaso tras fracaso? Les han hecho brujería y da resultado, por supuesto que sí. Por supuesto, porque el diablo también tiene poder. Y si usted está haciendo estas cosas, está en rebeldía en contra de Dios. Esto va en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial. En el libro de Éxodo, ¿por qué dices que el diablo tiene poder? ¿Por qué dices que los adivinos, los hechiceros también tienen poder? Veámoslo a través de la Biblia. En el libro de Éxodo capítulo 17 versículo 10 al 12 dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Aquí en esta historia del libro de Éxodo, cuando Moisés se presenta delante de Faraón para liberar al pueblo de Israel, y Dios le dice a Moisés: le dirás a Aarón que haga señal delante de Faraón para que crea que yo Jehová te mandé. Entonces Aarón tiró su vara en el piso y se convirtió en culebra. Esto no inquietó a Faraón. Esto no sorprendió a Faraón y dice que llama a sus encantadores, llama a sus hechiceros, a sus adivinos y les dice a Moisés y a Aarón: ustedes hicieron esto, bueno, vean también lo que yo puedo hacer con mis encantadores. Y ellos también tiraron sus varas y se convirtió en culebra. Yo le pregunto en este momento: tome usted una vara y tírelo en el suelo a ver si se convierte en culebra. ¿Verdad que no es tan fácil? Quiere decir que el diablo también tiene poder. Quiere decir que las obras de brujería, de hechicería son reales, existen.
Yo tuve la conversación con alguien en una oportunidad y me dijo, yo no creo en esas tonterías. Yo no creo en esas cosas. Eso no existe, eso no es real. Yo dije, bueno, seguramente no has tenido experiencia personal, seguramente no has entrado un poquito más en el reino de las tinieblas, por eso no comprendes. Y tú sí crees, por supuesto. Es que lo he visto con mis ojos, lo he experimentado en carne propia, por eso creo, y también la Biblia me habla de ello. Y estamos viendo esta historia en el libro de Éxodo, capítulo 7, del versículo 10 al versículo 12, cómo también los adivinos, los hechiceros, los encantadores de Faraón pudieron hacer exactamente lo que había hecho Aarón. Pero aquí viene algo interesante, pero dice que las culebras que de Aarón devoraron las culebras de los hechiceros de Faraón. Esto me da a entender algo muy interesante y que usted debe de aprender y debe de saber. El diablo tiene poder, por supuesto, pero Dios tiene más poder. Dios es todopoderoso. Dice que el diablo es poderoso, pero Dios es todopoderoso y ahí cambia absolutamente todo. Sigamos en el libro de Éxodo, capítulo 8, versículos 6 y 7 dice: Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrían la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Cree usted que es tarea fácil hacer que de la nada vengan ranas? A ver, si usted cree que las obras de brujería no es real, que las obras de ocultismo no son real, pues la Biblia me está hablando de ello. Y si nosotros decimos creer en la Biblia, debemos de creer todo lo que está relatado en ello. Y esta historia en el libro de Éxodo me cautiva la atención. Y dice que Aarón oró a Dios e hizo milagro y vinieron ranas sobre Egipto. Pero Faraón llamó a sus hechiceros, llamó a sus encantadores, llamó a sus agüeros e hicieron exactamente lo mismo y también vinieron ranas de manera sobrenatural. Quiere decir que las obras de ocultismo es tan real, que las obras de espiritismo, que los brujos, que los hechiceros también nos pueden hacer daño si nosotros nos descuidamos. Nos pueden hacer daño si nosotros desconocemos todas estas cosas. La Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuántos cristianos no dedican tiempo a la lectura de la Biblia? No dedican tiempo al estudio, en profundizar en las Sagradas Escrituras, y por eso son presa fácil del enemigo. ¿Cuántas personas el día de hoy están lidiando con circunstancias difíciles? Están a punto de separarse con la esposa, y no por infidelidad, no por adulterio. No se comprenden por qué no hay paz en el matrimonio. No comprenden por qué no hay tranquilidad dentro de esa familia. Obras de ocultismo. ¿Cuántas familias han venido al fracaso y no se comprenden? Y no es que sean mal administradores, no es que han malversado el dinero. No se comprenden cómo es que viene fracaso tras fracaso y los clientes se han ido y las personas con quienes realizaban negocio se alejaron de ellos. Hay obras de ocultismo, hay obras de espiritismo y nos pueden hacer daño si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios y si desconocemos cómo funciona el reino de las tinieblas, nos pueden hacer daño. Si en su casa de repente nota usted algo extraño, nota aparición de cosas que no estaban antes, póngale cuidado, no lo ignore. Si usted nota que a las afueras de su casa hay sangre, tome cartas en el asunto, ore, unja ese lugar, métase en ayuno, métase en vigilia, porque si usted lo deja así por así, vendrán las consecuencias. Por eso muchos cristianos logran ser vencidos, logran ser derrotados, porque ven algunas cosas extrañas y no toman cartas en el asunto y no hacen nada al respecto. Aquí le doy una recomendación: por favor, no coma cualquier cosa que le den, a menos
que sea de su absolutamente confianza a la persona. Por favor, si a usted le regalan una manzana, le regalan un durazno, un banano, yo qué sé, no se lo coma. Es mejor, dice que peque de desconfiado y no peque de confiado, porque luego vienen las consecuencias. Hermano, profundizo mucho en la Biblia y me gusta, no es que sea chismoso para nada, pero me gusta escuchar historias porque yo aprendo de estas historias. Conozco a una muchacha que le hicieron obra de hechicería y hasta el día de hoy, tristemente, no ha salido de eso, sigue cautiva. Y platicando con la familia de esta persona, y yo les pregunté, ¿cómo comenzó todo esto? Fue por un muchacho. Ella dejó a un muchacho, no le dio su palabra, supuestamente se iban a casar, pero al final de cuentas no llegaron al matrimonio. Y dice que a esta persona le dieron leche de cerdo. Esto es terrible. Y esta persona enloqueció. Por favor, tenga cuidado. Tenga cuidado, no coma y no beba cualquier cosa que le den. Mire, a mí cuántas personas me regalan. Y yo digo en mi corazón, perdóname Señor, pero yo no lo voy a comer. Lo tiro. Y tampoco le doy a otra persona. Tampoco haga eso, por favor. Tenga mucho cuidado. Por favor, cuídese mucho. Y usted, señorita o joven que haya engañado a otra persona, pida perdón a Dios y pida perdón a la persona. Para que la maldición que le lancen, para que la maldición que le quieran desear no pueda tornar su efecto, usted reconozca su error. Te di mi palabra, pero no la cumplí. Te prometí matrimonio, pero no cumplí, perdóname. Pídale perdón a la persona y pídale perdón a Dios. Entonces, hemos visto en el libro de Éxodo que también los encantadores, los adivinos, los hechiceros tienen sus poderes y pueden hacer muchas cosas. ¿Cuántas historias? A mí me comentaba un siervo de Dios que ya partió a la presencia del Padre Celestial. Y un día tuvimos una conversación muy amena y me dijo, vengo de una liberación. No sé cómo me contactaron, no sé cómo obtuvieron mi número, pero vino un misionero del Canadá. Y este misionero tenía problemas del estómago. Y dice que tenía malestares, imagínense en Canadá. Buenos hospitales, buenos médicos, y dice que fue a varios lugares y por ningún motivo encontraba su sanidad. Y no sé cómo supo y vino a Guatemala y supo de este siervo de Dios y lo invitaron. Y me dijo, Diego, me hubiera gustado que tú hubieras estado ahí. ¿Lo crees o no lo crees? Pero yo oré por este ministro, por este misionero canadiense. Y cuando Dios derrama su poder y vomita un sapo, aunque no lo creas. ¿En serio, pastor? En serio, Diego. Yo qué gano mentirte. El hombre vomitó un sapo. No lo podía creer. Es increíble las radiografías. Le hicieron ultrasonidos y nunca apareció porque son obras espirituales, son obras sobrenaturales. La hechicería funciona. La hechicería tiene su poder si nos descuidamos. Y este misionero regresó al Canadá feliz, contento, alegre porque recibió su liberación. Y así he escuchado tantas historias. ¿Cuántas personas defecan? Esto quizás suena un poco sucio, pero es la realidad. ¿Cuántas personas defecan candelas? A mí me decía una hermana, te voy a contar un testimonio y quizás no es muy agradable, es un poco desagradable, pero que para que vayas conociendo cómo funciona el reino de las tinieblas, me decía esta hermana. Yo tenía problemas en mi salud, gastaba y gastaba y gastaba dinero, incluso ya estábamos endeudándonos. Ya estábamos pensando en vender una propiedad que teníamos porque ya el dinero se estaba terminando. Íbamos con médico y otro médico y otro médico y no me encontraban nada. Y me decían los médicos, usted señora goza de buena salud, no tiene nada, es psicológico lo que tiene. Vaya a pasear, vaya a caminar, haga ejercicio. Eso es lo que dicen los médicos. Lo tuyo es psicológico, lo tuyo está en tu mente, no tienes nada, aquí los resultados salen perfecto. Pero me decía la hermana, yo me sentía fatal, me sentía mal.
Pero hasta que entramos en ayuno y oración, nos dieron una revelación y nos dijeron: lo que está pasando contigo no es natural, es sobrenatural, y necesitas hacer 7 días de oración y verás el resultado. Y la hermana me dice, y yo obedecí, hice los 7 días de oración. ¿Me vas a creer o no me vas a creer? Cuando fui a defecar, candelas de colores rojo, morado, negro, azul, amarillo. ¿Cómo te explicas tú?, me decía la hermana, ¿que acaso yo comí candelas? ¿Que acaso yo me senté y comencé a ingerir candelas? Claro que no. ¿Cómo llegaron a mi estómago? ¿Cómo lograron ingresar a mi sistema? Las obras de brujería es real. Las obras del ocultismo es real. Entonces, debemos de tener cuidado. Por eso es importante conocer cómo funciona el reino de las tinieblas, cómo funcionan las obras de espiritismo. ¿Funciona? Por supuesto que sí, ya lo vimos. El diablo te puede dar dinero, el diablo te puede dar riquezas, el diablo puede hacer cosas aparentemente extraordinarias. Pero ¿qué dice la Biblia? Es lo que nos interesa. ¿Qué dice la Biblia al respecto de estas prácticas? Y lo triste del caso, así como Balaam era un profeta de Dios, pero también practicaba las obras de brujería, el día de hoy, ¿cuántos cristianos, cuántos creyentes, estoy hablando de evangélicos, que practican las obras de brujería? ¿Cuántos evangélicos que se congregan, leen la Biblia, dicen creer en Jesús, se han bautizado, pero practican las obras de brujería? Si usted está haciendo estas prácticas, escuche lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, lo que dice la Biblia. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículos 26, dice: no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Ahora veamos el 20, Levítico 26. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. 27. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. La Biblia nos está diciendo que se nos es prohibido, no se nos es permitido consultar a agüeros o nosotros practicar, que yo vaya, no sé dónde dan esas clases, vaya a un lugar donde preparan a espiritistas, donde preparan a los sacerdotes mayas. La Biblia no lo dice Diego, la Biblia me dice: no seréis agoreros ni adivinos. Levítico 19, 26. Si usted está practicando las obras de hechicería, usted es la persona que lo hace, que lo practica, tenga en cuenta esto, que va en contra de la voluntad de Dios. Tenga en cuenta esto, que no es la voluntad de Dios. Aléjese de estas prácticas si en verdad usted un día quiere entrar al cielo, si en verdad un día quiere pasar la eternidad en la Nueva Jerusalén. Pero si usted sigue practicando estas cosas, va en desobediencia. Allí en el libro de Levíticos, donde hemos leído capítulo 20, versículo 6, dice: la persona que atendiere, la persona que practica, la persona que hace este tipo de cosas, dice que lo quitará del pueblo. Por eso dice la Biblia: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, no en tu nombre hicimos milagros, no en tu nombre hicimos cosas, apártense de mí, nunca os conocí. Hay cristianos incluso, y aunque a usted le cuesta creer, y aunque a mí me cuesta creer esto, hay personas que tienen ministerio, que Dios les ha dado don, pero yo no sé por qué se descuidaron, ahora se desviaron tras las prácticas del ocultismo. Hay personas que Dios en aquel tiempo pasado los utilizaba. Hablaban en lenguas, daban profecías, servían a Dios, eran ministros de Dios, y el día de hoy son ministros de Satanás. El día de hoy practican las obras de ocultismo. El día de hoy hacen magia negra, estudian libros donde les enseñan cómo hacer rituales, cómo hacer las prácticas de ocultismo. Si usted está practicando estas cosas, reconcíliese con Dios. Arrepiéntase, deje estas malas prácticas, porque no es la voluntad de Dios. ¿Qué más dice la Biblia?
En el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 40, ¿por qué es muy malo y es pecado delante de Dios hacer estas prácticas? Libro de Mateo 22, del 37 al 40 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué es tan malo y es tan grave delante de Dios las prácticas de brujería, de hechicería? En primer lugar, porque Dios lo condena. Porque Dios de ninguna manera aprueba estas prácticas. Y en segundo lugar, cuando usted le hace daño a alguien por medio de la brujería, por medio de la hechicería, está violando el segundo mandamiento, que es amar a tu prójimo. Nos explicaron muy bien este mandamiento cuando yo estudié. Por eso, si usted es predicador, si usted enseña, de verdad no le vendría nada mal estudiar. No le vendría nada mal inscribirse a un instituto bíblico. Nos enseñaron cómo es posible que toda la ley se resume en dos. Primero, amar a Dios. En segundo lugar, amar a mi prójimo como a mí mismo. Dice el maestro: porque si yo amo a mi prójimo, no le voy a hacer daño. Porque si yo amo a mi prójimo, de ninguna manera voy a tramar algo en contra de él porque lo amo. ¿Que acaso usted se haría daño a usted mismo? ¿Verdad que no? Nadie toma un cuchillo y se empieza a apuñalar, a menos que esté drogado, a menos que no esté en sus cabales. Nadie se haría daño por sí mismo, ¿verdad que no? Entonces, porque se ama. Así como usted se ama, debe de amar a su prójimo y no le debe de hacer daño. Así es como se entiende este segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando usted va donde el brujo y le dice: quiero que le hagas daño a tal persona, que se accidente, que se enferme, que se divorcie de su mujer, que su negocio venga a la ruina, que su negocio venga al fracaso, quiero que le hagas daño, quiero que se enferme y aunque vaya al médico no le van a encontrar y gaste todo su dinero y que se quede en la ruina. Usted está violando el segundo mandamiento. Debería de amar a su prójimo, debería de bendecirlo, debería de desearle todo lo mejor de esta vida. Entonces, por eso es pecado las prácticas del ocultismo, porque le estamos haciendo daño a nuestro prójimo. Usted va donde el hechicero y le dice: mire, este matrimonio es muy feliz, miro que están muy contentos, les va de maravillas, hazles daño. Cruza una mujer en el camino de este hombre para que le falle a su esposa y se divorcien. Cruza un hombre en el camino de esta mujer para que caiga en adulterio y se divorcie de su esposo. Recordemos que si nos descuidamos, el diablo nos puede hacer daño. No a las obras de ocultismo, no a las obras de hechicería, porque Dios lo condena. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9 al 12, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Se les da una recomendación muy seria al pueblo de Israel. Los lugares que ustedes van a pisar, los lugares que ustedes van a poseer, estas personas a adivinos oyen, a agüeros consultan, a hechiceros acuden, pero a ustedes no se les es permitido, porque esto es abominación delante de Jehová. No diga usted que practica la brujería, que es agradable delante de Dios. No diga usted que practica las obras de ocultismo, que es agradable delante de Dios. Una persona me decía en una oportunidad: es que nosotros solamente consultamos a la madre tierra.
Nosotros no estamos haciendo nada malo, solo le consultamos a la Madre Tierra que nos guíe, que nos dé sabiduría, que nos ilumine. Le dije, y bueno, ¿y dónde queda Dios entonces? ¿Dónde queda el Espíritu Santo entonces? ¿Que acaso el Espíritu Santo no es nuestro guía? ¿Que acaso el Espíritu Santo no es el que nos conduce, como dice la Biblia? El Espíritu Santo les guiará a toda verdad y a toda justicia. No la Madre Tierra, no los espíritus que están en el aire, no aquellos santos que la gente inventa. No, el que me debe de guiar es el Espíritu Santo. El que me debe de guiar es la palabra de Dios y no la madre naturaleza y no la madre tierra. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces, la Biblia nos está diciendo que no se nos es permitido, se nos es prohibido consultar a los adivinos, consultar a los agoreros, consultar a los hechiceros, a los encantadores. Y aunque ellos tengan su habilidad de hacer las cosas, es prohibido. Repito lo que dije al principio. Aunque dé resultado, y aunque una familia, fíjate, este es lo triste del caso. Por eso debemos de tener paciencia. Dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El error de muchos cristianos que practican la brujería, de muchos cristianos que acuden a los brujos, es que son impacientes y no soportan el proceso. A mí me comentaba una persona y me decía, yo oraba y no pasaba nada. Me hablaron de una persona que hacía un par de trabajitos y que daba resultado porque unos familiares ya habían ido donde él y les dio resultado. Yo ya cansado de orar y no veía el resultado, fui donde esa persona, hizo el trabajo, le pagué. Y por cierto, no son baratos, son caros. Nos cuesta dar el diezmo, nos cuesta dar una ofrenda para la obra de Dios. Pero al brujo sí no nos cuesta dejarle 3,000, 4,000, 5,000 quetzales, porque el brujo no es barato, el brujo cobra caro. Entonces decía esta persona, y fui donde el brujo, para ser más claro, me dijo, y hizo su trabajo y dio resultado. Increíble, me dice. Por eso ahora yo ya no creo en Dios, yo ya no creo en la oración. Parece que no da resultado. Es el engaño del diablo, es el engaño de Satanás. Aparentemente lo hace todo de manera rápida, instantánea. Pero por eso dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Debemos de tener paciencia. Entonces, ahora vamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 14, y dice, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Prohibido las obras de brujería, prohibido las obras de hechicería. Ore a Dios. Si usted quiere ser prosperado, si usted quiere ser bendecido, ore a Dios. Dice la Biblia, el que no, Romanos capítulo 8, versículo 32, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Tengo necesidad, Señor, necesito mi casa. Señor, necesito una mujer, si es soltero. Señor, necesito un negocio, un automóvil, necesito esto, Señor. Te lo pido, mi Dios, dámelo, con fe, creo en ti. ¿Cómo no te lo va a dar el Señor? Dice que Jesús era rico, pero se hizo pobre, para que por medio de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios también nos puede bendecir, Dios también nos puede prosperar, pero hay que tener paciencia. No es de manera inmediata, Dios trabaja así, pero muchos cristianos se impacientan y acuden a los brujos. Si usted está practicando o está acudiendo a los brujos, va en contra de los preceptos de Dios y está en desobediencia. Dice la Biblia que no se nos es permitido. En Primera de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14, dice así: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Saúl
Primero, había desobedecido el mandato de Dios. Y para colmo de males, porque ya entró la rebeldía. Cuando ya entra la rebeldía, cuando ya entra la desobediencia, y una desobediencia nos lleva a otra desobediencia. ¿Y qué sucedió con Saúl? Ya había desobedecido el mandato de Jehová, ahora dice que no buscó a Jehová, fue a buscar a una adivina, la adivina de Endor. Y esto fue la culminación de su transgresión. Como se dice vulgarmente, él mismo se dio el tiro de gracia. Y dice la Biblia, y Dios lo mató y traspasó su reino en manos de David, hijo de Isaí. No solamente desobedeció, sino que también prevaricó en haber consultado a una adivina. Usted es de las personas que le encanta consultar el horóscopo. Le encanta ir donde el adivino. Quiero saber cómo es mi futuro. Quiero saber qué me depara el destino. Voy a viajar a Estados Unidos. ¿Será que voy a pasar o no voy a pasar? Voy a hablarle a esa muchacha. ¿Será que me hará caso o no me hará caso? Usted va a los que leen la mano, leen el tarot, le leen el horóscopo. ¿Qué le depara el futuro? ¿Qué le depara el destino? Va en contra de la voluntad de Dios. De ninguna manera Dios permite esto. Consulte a Dios, ore, clame para que Él le revele. Si esto no fuera delicado, si Dios permitiera estas prácticas, no lo condenaría. Pero ¿qué dice en el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 8? Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si esto no fuera delicado, si Dios no condenara estas prácticas, no aparecería en la lista de Apocalipsis los que practican la hechicería. Están en la lista negra. Los que practican la hechicería también tendrán su parte en el lago de fuego. Escúcheme muy bien. ¿Usted está practicando la hechicería? ¿Está practicando la brujería? Si no se arrepiente, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 que los hechiceros, que los brujos, que los adivinos, que los encantadores, que los agüeros tendrán su parte en el lago de fuego. Esto no es sencillo. Esto no es un juego. Por eso me he tomado el tiempo para preparar esta conferencia. Me he tomado el tiempo para traer esta enseñanza en esta fecha importante para ellos. En este día, ¿cuántos rituales se están haciendo? Se están sacrificando seres humanos. Se están sacrificando niños. Se están sacrificando bebés, y aunque usted no lo crea. Arrepiéntase. Vuelvo y repito. Si usted está practicando estas cosas, le espera el lago de fuego. No lo estoy diciendo yo. No es palabra de Diego, es palabra de Dios. Si usted cree en la Biblia, y si no cree, es mejor que vaya creyendo y obtenga una y la lea. Los que practican la hechicería tendrán su parte en el lago de fuego. En el pasado, esto de la hechicería, de la brujería, lleva añales. Esto no es nada nuevo. Desde hace tiempo se practicaba, desde tiempos ancestrales. Pero esto es lo maravilloso. Si usted lo ha practicado o lo practica y viene arrepentido, Dios le perdona. En el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 19 dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. En aquel tiempo, muchos que practicaban hechicería, practicaban la magia negra, la magia blanca, las obras de ocultismo, escucharon la palabra de Dios por medio de Pablo, por medio de Pedro, por medio de los apóstoles, y se arrepintieron y vinieron a Cristo. Lo mismo puede suceder con usted. Si quiere arrepentirse, si quiere venir a Cristo, queme sus libros. Así como hicieron en Hechos 19:19, quemaron todos sus libros. Quemaron todo aquello que les inducía a practicar la magia, la hechicería y todo eso.
venga a Cristo, arrepiéntase. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay perdón. Pero si usted muere en su pecado, pero si usted muere en estas prácticas, le tengo malas noticias y muy malas. No tendrá parte en el reino de Dios. Porque dice la Biblia que es abominación. Los que practican la brujería, la hechicería, el ocultismo, es abominación. Y ninguna cosa abominable, ninguna cosa inmunda entrará en la Nueva Jerusalén. Si a usted le han hecho brujería, le han hecho hechicería, le tengo buenas noticias. Usted como creyente, fiel a Dios, sirve a Dios y le han hecho estas cosas, escuche lo que dice la Biblia. Romanos 8, 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué maravilloso! No hay brujería, no hay hechicería, no hay secreto, no hay nada que nos pueda hacer daño. Eso dice la Biblia. ¿Qué más dice? Números 23, 23. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Dice que contra Israel, y nosotros somos el Israel espiritual, no hay agüero, no hay adivino. Si usted está firme en Dios, no le tenga miedo a las obras de ocultismo. Yo creo en las obras de ocultismo. Yo creo en las obras de brujería. Yo creo en todo ello. Pero también creo que no tiene poder contra mí. Pero también creo que si me hacen daño, lo puedo vencer en el nombre de Jesús. Porque conozco cómo funciona el reino de las tinieblas. Y conozco la palabra de Dios y me dice que contra Israel no hay agüero, contra el pueblo de Dios no hay agüero, no hay adivinación, contra usted y contra mí no prevalecerá las obras de las tinieblas. Y aunque lleguen a hacer ritos atrás de su casa, vayan a regar sangre, vayan a regar polvo del cementerio, vayan a regar lo que quieran, pero si usted está firme en Dios, tenga la convicción que no le podrán hacer daño. Quizá Dios permita un poquito para que nos demos cuenta que el reino de las tinieblas es real y que nosotros sigamos a Dios. Dice en el libro de Juan, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero aquí viene la buena noticia. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¡Qué maravilloso! Obra de hechicería, obra de brujería. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y aunque han llevado su fotografía, ropa, aquí hay tantos rituales, y aunque lo hayan llevado a donde sea, en el cementerio, frente a San Simón, frente a quien sea, dice la Biblia que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso es importante leer la Biblia. Por eso es importante conocer la palabra de Dios y de esa manera el diablo no nos pueda derrotar. Espero que esta conferencia le haya sido de bendición. Y no quiero finalizar sin antes hacer el llamado. Si usted está practicando todo lo que he predicado el día de hoy, arrepiéntase. Venga a Cristo. No vaya a ser que un día usted vaya a parar al infierno, al lago de fuego. Y usted no puede decir, yo no sabía que era pecado. Ya lo escuchó el día de hoy. Una familia me confesó, somos honestos, Diego, me dijeron. No sabíamos que era pecado hacer eso, porque nuestros abuelos, nuestros padres nos inculcaron y nos dijeron que no era pecado, porque solo era una ayudadita, no era pecado. Pero hoy nos explicaste y nos diste los pasajes de la Biblia, hemos comprendido que es pecado y se reconciliaron para la gloria de Dios. El día de hoy, ese puede ser su caso. De repente usted no sabía que esto era pecado, pero hoy ya lo supo.
El día de hoy ya escuchó la palabra de Dios que no es permitido, es prohibido. ¿No le gustaría reconciliarse con Cristo el día de hoy? ¿No le gustaría hacer la paz con Él? Si es así, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Te pido perdón, me arrepiento. Lávame con tu sangre preciosa. Y lo que he hecho lo hice por ignorancia. Perdóname, límpiame. Hoy me reconcilio contigo. Lávame con tu sangre preciosa. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. A partir del día de hoy, dependeré de ti y viviré para ti, Señor Jesús. Amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.